¿Cómo están, amigos? Bienvenidos a su programa Fiscalistas SOS. Vamos ya con el tercer programa para ver qué onda o qué pex con el domicilio fiscal. Como que no hemos logrado todavía encuadrarlo, pero es tan importante que debemos dedicarle el tiempo que sea necesario. ¿Cómo estás, mi querida Larisa? Hola, Javi, pues buenas tardes a ti y a Freddy, un gusto nuevamente estar contigo. Te extrañamos el programa pasado, ya es un gusto que sí, es que tuve que planchar y no, hombre. No, tuviste que hacer todas tus cosas pendientes. Pues como tú dices, es la parte 3 de este tema del 49 bis y fíjate que a este paso yo creo que vamos a hacer 11 programas, ¿no? Son 11 fracciones que abordan el 49 bis. Y la semana pasada con Freddy llegamos a ¿cuál, Freddy? A la primera y segunda fracción. Hola, Javier. Hola, Larisa. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, queridos amigos. Y bueno, yo creo que entrando un poquito antes de la materia, como siempre les he dicho, de acuerdo al 42 del Código Fiscal de la Federación, es muy importante que antes de entrar ese 49 bis, queridos amigos, yo quiero comentarles que la historia no se equivoca y que de alguna manera es importante que ustedes, queridos amigos, consideren lo que nosotros hemos buscado, hemos puesto en contexto. Y me gustaría, queridos amigos, que apuntaran una tesis de jurisprudencia, la cual su servidor hace mucho tiempo utilizó, y me gustaría que lo tomaran en consideración para que vean lo que yo les explicaba del 42, que tiene que necesariamente tener requisitos esa facultad de comprobación del 42, ahora en la fracción quinta de respecto a comprobantes fiscales. Este registro digital, queridos amigos, es la tesis 193750, que si hacen favor de buscarlas, queridos amigos, los que nos están escuchando, nos están viendo, pónganse listos, pongan mucho ojo, como antes se decía, mucho ojo, y se llama Visita Domiciliaria, la orden emitida para verificar el cumplimiento de las obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales, debe precisar el periodo sujeto a revisión. Es tesis de jurisprudencia, queridos amigos, y dentro de su contenido hay algo bien importante, que la autoridad no solamente al verificar los comprobantes fiscales, sino que también debe necesariamente cumplir con esos requisitos. Y les estoy hablando que esta jurisprudencia, queridos amigos, fue en junio de 1999, página 343, materia administrativa, jurisprudencia. Les voy a permitir leer lo más importante de esta jurisprudencia, que dice: del análisis relacionado a los artículos 29, 29A, 43 y 49 del Código Fiscal de la Federación, permite advertir que aun y cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales tiene sus particularidades y debe sujetarse a las reglas específicas en su realización, en realidad no constituye más que una modalidad en el ejercicio de las facultades de comprobación que, como potestad del Estado, se otorga a las autoridades fiscales en el ordenamiento mencionado. En estas condiciones, la orden relativa para la práctica de esta clase de visitas también debe sujetarse a los requisitos que provee el numeral 38 del citado código, así como los que el constituyente estableció en el artículo 16 constitucional, de cuyo contenido se desprende que la inviolabilidad del domicilio constituye un derecho subjetivo del gobernado elevado a la garantía individual y solo se autoriza mediante el cumplimiento de determinadas formalidades y requisitos, entre ellos que la orden de visita domiciliaria a similitud de los cateos como acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente en el que se exprese el nombre del sujeto pasivo visitado, el domicilio en el que debe llevarse a cabo la visita, los fundamentos y motivos de la orden respectiva, su objeto, qué es lo que debe delimitarse la diligencia respectiva y que al concluirla se levante el acta debidamente circunstanciada en presencia de dos testigos propuestos por el visitado o en su ausencia o negativa por la autoridad que practique dicha diligencia.
como en reiteradas ocasiones lo ha considerado la segunda sala del alto tribunal. Así, al exigir el artículo 16 de la Constitución que el objeto como elemento fundamental de la orden de visita se encuentra expresamente determinado, implica también la obligación a cargo de la autoridad que la emite de precisar su alcance temporal, queridos amigos. Eso es bien importante, ya que se trata de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales que se rigen por periodos determinados o en relación con la expedición de comprobantes fiscales debidamente requisitados, toda vez que tal señalamiento permite que el visitado conozca de manera cierta el periodo por el cual se le va a practicar esa verificación, y además constriñe a los visitadores a sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora. Oye, Freddy, mira, respecto a esto que tú muy bien comentas, con esta jurisprudencia, ¿tú consideras que la autoridad fiscal, al ejercer sus facultades inmediatas, hablando específicamente del artículo 49 bis, deberá sujetarse a los mismos estándares exigidos, aparte del tema de las formalidades que deben de tener, como en similitud a las órdenes de cateo, así como el alcance temporal que está señalando la Suprema Corte, y que aparte, si los contribuyentes llevando este tema de defensa fiscal, Javi, podrá invocarlo cuando exista una transgresión a los derechos humanos de los contribuyentes? Es que mira, no me permitiste, déjame terminar, faltan 3 renglones. Dice, el periodo en el cual se practicará esta verificación, y además constriñe a los visitadores sujetarse a ese espacio temporal que fue previamente determinado por la autoridad ordenadora, dado que, acorde con lo que prevé el mismo Código Tributario Federal, la actividad fiscalizadora bien puede recaer en hechos actuales o pasados, y por tanto se violaría el principio de seguridad jurídica consagrado en el artículo 16 constitucional, si se dejara al arbitrio de los visitadores determinar el periodo sobre el cual debe recaer la verificación del cumplimiento de las obligaciones que en materia de expedición de comprobantes fiscales se establece a cargo de los contribuyentes. Con el consecuente estado de inseguridad jurídica del visitado, debe agregarse que esta determinación no limita la actuación de la autoridad, pues no le impide señalar con apego a la ley como periodo de verificar en una orden de visita fechas actuales o anteriores. La pregunta que tú me haces no es que yo señale o comente, sino simplemente la historia no se equivoca. Y precisamente existen estas jurisprudencias en donde las autoridades tienen que necesariamente respetar esas garantías de seguridad jurídica porque ya está establecido. Mira, respondiste justo lo que yo quería, exactamente. ¿Qué es lo que yo te pregunté? Que si en este caso la autoridad fiscal, al ejercer esta facultad inmediata en el artículo 49 bis, deberá sujetarse a lo establecido en esta jurisprudencia. Y tú muy bien señalaste que así es, o sea, no es una opinión, no es si quieren o no, es una jurisprudencia en la cual está establecido, y que al principio de este programa, ¿te acuerdas, Javi, que hablábamos respecto a que independientemente de que existan nuevos procedimientos, de que hablemos de esta nueva facultad, tenemos el artículo 16 constitucional en donde te dice que todas las autoridades deben apegarse y deben respetar los derechos humanos en este caso de los contribuyentes? Pues más que los derechos humanos, yo considero que es el principio de las facultades de comprobación que está establecido en ese artículo 16 constitucional, 16º párrafo Así de la es. Constitución. Pero aunado a que existe el 16 constitucional, tenemos el 38 en el Código Fiscal de la Federación, y necesariamente la autoridad debe cumplir con esos requisitos establecidos en el 38. Es decir, que no solamente porque ya se le está dando una facultad en el 42 de poder revisar los comprobantes fiscales, necesariamente tienen que establecer un periodo por el cual se van a revisar esos comprobantes. No puede llegar la autoridad y decir, voy a revisar lo que se me ocurra, porque entonces esa orden estaría violentada al momento que el visitador decida qué periodo, qué ejercicio va a revisar sobre esos comprobantes fiscales. Por lo tanto, queridos amigos, hablando del anterior programa, yo les decía la trascendencia y la magnitud que puede llevarse a cabo si entendemos
todo lo que establece el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación. Y este argumento, esta jurisprudencia que se vuelve argumento para nosotros los litigantes, es que debemos obligar a la autoridad que cumpla con esos requisitos esenciales de validez que están en la Constitución y que están en el 38, y que ese 42 va en relación al 49 bis, porque acuérdense que ese 49 bis va a detonar una situación penal en ese 113 del Código Fiscal de la Federación. Por lo tanto, es importante que esa facultad de comprobación cumpla con esos requisitos. Y además, queridos amigos, que si esa orden de visita se impugna dentro de los 15 días mediante el juicio de amparo, vamos a obligar a la autoridad que funde y motive adecuadamente sus hechos. Ahora sí yo creo, Javi, que es importante, porque si continuamos hablando, yo sé que es interesante e importante todos estos temas que tienes, Freddy, pero desde mi punto de vista sí debemos enfocarnos en las fracciones también que señala este 49 bis, porque ya es un procedimiento que en 2026 puede, Javi, que le llegue a cualquier persona y que a lo mejor no tenga conocimiento cómo le van a iniciar, cómo le van a notificar, de cuántos días va a tener de plazo para aportar pruebas. Entonces sí es importante que entremos ya al estudio del 49 bis ahora, y que señalemos ¿cuál es el procedimiento, Freddy? Es que vuelve tu insistencia, Larisa. Tal parece, o sea, sí, ya está establecido el 49 y cualquiera lo puede leer. Eso no tenemos duda. O sea, vamos a explicar efectivamente. Pero es que mira, si se tratara nada más de leer, no, tú dices, no nada más es leer. Puede que pongas a una persona a leer un artículo y no es lo mismo leer que interpretar. Y perdón, pero aquí no vamos a leer, aquí vamos a interpretar el artículo y lo que nos señala cada fracción. A lo mismo, queridos amigos. Esta jurisprudencia fue una contradicción de tesis. O sea, ojo, ya estamos hablando de donde se tuvieron dos asuntos y efectivamente se tiene que cumplir con esa formalidad. O sea, les vamos a dar las herramientas y ahora sí vamos a entrar a lo que dice efectivamente Larisa, lo que dice Javier, pero al final siempre es importante, queridos amigos, que nosotros, los que sí nos encanta estudiar y ver esos antecedentes históricos y que por algo los artículos se reforman o se adicionan con nuestros sabios legisladores que piensan que no han existido estos procedimientos, les demostramos que desde 1999 ya se llevaban a cabo estos procedimientos. Por eso yo siempre he dicho, la historia no se equivoca y que si de alguna manera nosotros tenemos esos antecedentes, pues hay que hacerlos valer porque no estamos descubriendo el hilo nuevo. Freddy, yo creo que es importante que ya dejemos hablar a Javi. Yo lo veo con la intención de decirnos algo, pero va a decir yo soy muy educado y no les voy a robar la palabra. Muchas adelante, gracias. Javi, ya no, hay que dejarlo hablar. Javier, o sea, tú nos dices, vamos a darle, porque así como nos acribillan, así como nos tienen a la pared, no, alguien ya se volteó y ya con las pistolas de agua, de esas, te vas al balneario y con esas pistolas de agua, pues vamos a defendernos, porque llega el momento en que sí, creo que nos están poniendo ya en una situación de decir, todos son malos, todos están robando, todos le roban al fisco. No, señores, no. Entiendan, todo se tiene que hacer conforme a derecho y con los requisitos esenciales de validez, porque no todos los contribuyentes son malos. Digo, esta jurisprudencia que tú dices muy bien, lo podemos hasta relacionar para todas aquellas personas que en algún momento les lleguen y les quieran verificar sus comprobantes fiscales, es decir, desde tu fracción, ¿qué nos dice la fracción primera, Javi? Fíjate, estas facultades de las autoridades fiscales que vienen en el artículo 42 del Código Fiscal de la Federación, es con el que estamos hablando de esta jurisprudencia que menciona Freddy, que es la vuelves a repetir, 193750 desde junio del 99. Y aquí nos habla de la inviolabilidad del domicilio, entre otros puntos. Y en este 42 nos dice lo que puede hacer la autoridad. Puede rectificar errores, puede requerirnos, puede hacer visitas de revisión, puede revisar dictámenes y puede hacer visitas domiciliarias. Ahí en las visitas domiciliarias, en el inciso A, son las relativas a la expedición de comprobantes. Después
llegamos a, en el inciso B, la parte de las máquinas registradoras. Inciso C, los envases o recipientes. El D, la relativa a las cajetillas de cigarros. El E, la de contar con documentación o comprobantes que acrediten la legal propiedad de lo que tenemos. La F, las inherentes y derivadas de autorizaciones, concesiones, etcétera. Y ahora la G, que es la que va a estar vigente a partir del 2026, que dice o que nos habla de los comprobantes con operaciones inexistentes, y ahí nos dice que van a ser visitas domiciliarias por esta fracción 5. Cambiaron ese parrafito ahí en el 42 también, dice la visita domiciliaria que tenga por objeto verificar todos o cualquiera de las obligaciones referidas en los incisos anteriores deberá realizarse conforme al procedimiento establecido en el artículo 49 de este código, y pone como excepción con excepción de la establecida en el inciso G. Y ahí nos va a mandar al artículo 49 bis, que sería el nuevo. Y entonces tú dices, sí, pero tendremos que revisar la inviolabilidad del domicilio. Más que la inviolabilidad, Javier, quiero que entendamos, queridos amigos, hay formalidades para llevar a cabo esas facultades de comprobación. Y esas facultades de comprobación necesariamente deben tener un objeto. Ese objeto, ese periodo, ¿sobre qué me vas a revisar? Está bien que vas a revisar los comprobantes fiscales, sin duda, no tengo tema. Pero esta jurisprudencia, queridos amigos, ya se pronunció cuando iban a revisar comprobantes fiscales, eran expedición de comprobantes fiscales. Por eso yo les digo, en esta primera jurisprudencia, dice, el análisis relacionado a los artículos tales permite advertir que cuando la visita domiciliaria para comprobar el cumplimiento del contribuyente a las obligaciones en materia de expedición de comprobantes fiscales, ya lo dice. ¿Y cuáles son los requisitos que debe de cumplir la autoridad? Por eso, Javier, al momento ahorita que se inicie esa facultad de comprobación, que está contemplado en el 42, fracción 5, ¿qué? Inciso G, que me estás diciendo, sí, te va a remitir al 49, ¿al 49 qué? El 49 bis. Que es nuevo para el 2026. Así bueno, es. Digo nuevo, y si te das cuenta esto de 99, pues estaba. Pero es importante lo que veníamos mencionando desde la parte primera de este programa. ¿A qué nos referimos? Que si bien es cierto, es una nueva facultad, yo considero que los contribuyentes o todas aquellas personas que estamos relacionados y que estamos, podríamos ser sujetas a una revisión, no debe de haber hasta ese miedo por parte del contribuyente, porque tenemos, como muy bien ya lo señaló Freddy, que no sé por qué me das así, pero tenemos jurisprudencias, tenemos este tipo de... Yo quisiera ver a Javier, perdón Javier, que te llegara el día primero la autoridad y te diga, a ver Javier, tus comprobantes y que no tengas miedo. Digo, no, a lo que voy es de que debemos saber que todo acto de autoridad debe estar debidamente fundado y motivado. ¿Y lo sabrán ellos? No sé si lo sabrán, pero vamos a poder acceder en todo caso. Si te llega tu orden de visita respecto al 49 bis, podrás presentar un medio de defensa, en este caso el amparo indirecto. Entonces, a lo que voy no es que vayas a estar contento y vayas a decir, ay, van a experimentar conmigo el 49 bis. No, Javi. Pero es que cuando te llegan por el 49 bis de entrada, te dicen, oye, venimos a hacerte una visita domiciliaria porque tú expides CFDI falsos. Ay, güey, o sea, ya de entrada es un campanazo. Lo que sí te podría dar me miedo. estás acusando de que estoy cometiendo delitos. Así es. Y que te van a suspender la emisión de tus comprobantes, ¿no? Ajá. Ahí también es una situación que pone en ciertas complicaciones a los contribuyentes. Pues sí, pero de entrada suena que si yo expido CFDIs falsos, incluso tendré que pagar con cuerpo mático. No sé, no necesariamente que expidas comprobantes. O sea, ojo, te dicen que la autoridad te puede llegar a revisar esos comprobantes, que dentro de la facultad de comprobación se dé cuenta como que el muchachito está haciendo algo medio complicado. Entonces te dice, no tiene que agotar la facultad de comprobación. Sí. Eso, amigos, tómenlo en consideración, porque no puede cerrar la facultad de comprobación, no necesariamente tiene que cerrar.
Ojo, te está diciendo, si durante el procedimiento de esa facultad de comprobación te detectan uno, con eso te vas a la canción que decía ¿cómo se llama ese señor Javier Solís? ¿Atrás las rejas? ¿O tras esa? Entonces, tengan mucho cuidado. Aunque yo lo que entiendo es no que tengas comprobantes falsos que hayas recibido, es que tú estés emitiendo comprobantes falsos. Bueno, es una facultad de comprobación. Ya sea que tú los expidas o que tú los tengas, pero al final lo que quieren, o sea, lo que quiere la autoridad, Javier, es decir, revisarte. Pero aparte de eso, por eso es importante que revisemos las demás fracciones, porque también te dice, si tú te emiten tu resolución y llegan a la conclusión de que tú estás emitiendo comprobantes fiscales falsos, la persona que celebró contigo operaciones va a tener también un procedimiento, va a tener un plazo para poder aportar pruebas una vez que te coloquen al contribuyente en la lista esta negra, por decirlo así. Entonces, por eso es importante también que más adelante desmenucemos las demás fracciones para que pues todas las personas que nos están viendo y escuchando tengan conocimiento de qué es de lo que vienen todas estas Se va a acabar, Javier, el 69B se va a acabar. Piénsenlo, se va a acabar el 69B. O era un circo con sede administrativa, porque aquí ya estás hablando de sede penal, ojo. Claro. Y cuando hablas de sede penal al administrativo, hay una gran diferencia. Pero creo que vamos a corte. Y nada más déjenme reiterar que sí me va a dar un chingo de miedo que llegue la autoridad y que me diga, tienes una visita domiciliaria porque presumimos que tú expides comprobantes falsos. Vámonos a corte. Hola a todos, queremos invitarlos al curso de IA aplicado a la contaduría, en el que vamos a ver las entradas que se tienen que dar para pues obtener toda la información necesaria que nos ayude en la IA. También veremos en esta parte herramientas de Excel que son de inteligencia artificial y los riesgos de subir información sensible a la IA. Para más información, contáctate con IMEDI. ¿Qué tal, amigos? Los invitamos a nuestro curso de comercialización de vehículos nuevos y usados para revisar las obligaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con las reformas a la LFP-ORPI del 16 de julio del 2025. Es muy importante que tomemos este curso. Recuerden que las obligaciones nos tienen realmente preocupados, o sea, esta parte de identificar y conocer directamente al cliente nos obliga a hacer cambios en formatos, en expedientes, y no está sencillo si ustedes no están bien capacitados. Los esperamos en este curso. Estamos de vuelta, amigos. Ya se empezó a bajar un poquito el miedo, pero no mucho. Cuéntame, Larisa, ¿qué onda? ¿Sí debo de tener miedo o no? Pues mira, porque según tú, no. Después de los comerciales ya no sé si estuvo bien o no decirle a los contribuyentes no tengan miedo. ¿Qué te puedo decir? Para Freddy diría, sí tengan miedo, pero por cualquier cosa búsquenme, ¿no? No tanto como eso, sino siempre tratamos de ser muy objetivos, y lo que yo siempre he manifestado. Nosotros andamos a la práctica, queridos amigos. Y una cosa es que los que se sientan, yo respeto mucho a la gente que se sienta a hacer libros y está sentado atrás de un escritorio. Eso es muy padre y qué bueno, se respeta, ¿no? Porque también hay tiempo para estar haciendo esas cosas. Pero la práctica es muy diferente. Cuando andas tú en la práctica y te andas metiendo, tienes que ver de qué manera le puedes ofrecer al contribuyente pues una sana defensa. Porque ahorita no están por saberlo, ni nosotros para comentarlos, pero yo ahorita la autoridad fiscal, y digo, ustedes conocen quién está haciendo embargos ahorita de cuentas bancarias. En estos meses se soltó, después de la ley de amparo, se soltó una cacería contra muchas empresas y les están bloqueando las cuentas. Las están poniendo en listados negros.
Entonces, a este tipo de situaciones, queridos amigos, ya es una realidad que se está llevando a cabo. Y no es lo mismo que estemos a la práctica, al día, a solicitar la audiencia de inicio, a estar presentando los juicios de amparos y tener que buscar alternativas. ¿Y dónde las vamos a buscar? De acuerdo a lo que ya tenemos, a lo que ha pasado, que es esa jurisprudencia en donde nos da esa luz o ese camino al momento de que la autoridad va a iniciar aparentemente un nuevo procedimiento, una nueva facultad de comprobación, pero hay antecedentes. Entonces, yo creo que lo más importante de todas estas pláticas que a veces entre nosotros no tenemos estas situaciones que no es que vamos a pelear, tenemos que argumentar. Tenemos que argumentar para el efecto de que ustedes nos hagan preguntas, pregunten. No sé, a lo mejor Freddy está mal, Javier está bien, Larisa está bien, pero Freddy es el que está mal. Háganlo. Pero mira, Freddy, respecto a este tema del que estábamos hablando antes de irnos a corte, en la fracción 10ª del artículo 49 bis, es lo que señala lo que estábamos comentando, de que se le va a dar un plazo a fin de que a los terceros, aquellos que recibieron comprobantes fiscales digitales por internet, emitidos por dicho contribuyente, conozcan esta situación y reviertan el efecto fiscal que le hubieran dado a los mismos a través de una declaración complementaria, etcétera. Entonces, yo recuerdo muy bien que en otros programas o ya en varios ha señalado de un tipo de contrato que tú lo denominas contrato de obligaciones. Entonces, ahorita que Javi mencionó ese tema, sería importante que tal vez más adelante habláramos del contrato de control de obligaciones, y también les podría servir hasta de prevención a todos los contribuyentes que nos están escuchando, para cuando lleguen a alguna situación como esta, pues puedan o tengan los medios de prueba para poder desvirtuar dicha situación. Y no solamente eso, queridos amigos, con lo de comprobantes fiscales, sino estas situaciones de prevención de lavado de dinero, porque bueno, pues rápidamente un comercial, a un contribuyente de allá del norte, renta una casa, resulta que en esa casa se la da a que una inmobiliaria le rente su casa, la inmobiliaria le renta a un tercero, y después ese tercero hace una chistosada y mete a una persona mala. Llegan a esa casa, sacan a la persona mala, y ahorita el señor, el dueño de la casa, tiene un problema muy grave porque efectivamente ya la autoridad responsable le está bloqueando las cuentas, ojo, en su aspecto personal y en su aspecto empresarial. Entonces, por eso yo les digo que estos contratos de control de obligaciones que tienen que firmar tanto con la inmobiliaria, tanto que con el que va a estar en su casa, y que ustedes se protejan no al 10 ni al 100, al 1000%, porque las cosas, como tú bien lo señalas, de acuerdo al 49, pues se le va a dar muchas armas a la autoridad para poder estar incrementando. Tú decías, esos efectos que se le da con el hecho de presentar una declaración complementaria. ¿Qué es lo que van a hacer? Dejar sin efectos esos comprobantes, y bien fácil. Si no los dejas sin efectos, si no te autocorriges, no te haces una complementaria, pues ¿sabes qué, mi rey Javier? No te asustes, eso fue la pura entradita. Pero asústate, porque si no haces una complementaria, mi rey, te vas al bote. Entonces dices, pues hago la complementaria, porque dicen que no hay tesoro más preciado. Pues mira, en la fracción 10ª nos dice que en caso de que no lo hagan, la autoridad en primer lugar va a poder restringirles temporalmente el uso del certificado de sello digital, y aparte se va a seguir el procedimiento señalado en el artículo 17H bis, Freddy. Pero aparte de ese, hay una fracción que te establece que se va a relacionar con el 113 bis. Ah, sí, ¿qué fracción es la fracción 11ª ya señala que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público procederá penalmente contra cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos, en términos de lo dispuesto en el artículo 113 bis que habías mencionado, Freddy, desde el primer programa, y que pues bueno, ¿qué vamos a hacer? Esa situación, como yo les digo, es importante que lo consideren. A lo mejor ahorita de veras las empresas no le han dado la importancia o la magnitud de lo que se va a realizar a partir del 1 de enero del 2026. Pero yo creo que los amigos contadores sí están muy conscientes de que en las empresas deben de hacer algo diferente, deben de estar viendo, dicen, la materialidad, que si sí, que si no.
hay otras formas donde a lo mejor con alguna sentencia pública que se lleve a cabo, vamos a tratar de apoyar esa materialidad que se va a llevar a cabo para darle esos efectos a los comprobantes fiscales. Entonces, yo creo que por ahí nos podemos llevar un programa de cómo poder hacer esa materialización y que de alguna manera se otorgue una sentencia pública y esos efectos no lo puede dejar o lo puede quitar la Secretaría de Hacienda cuando es emitida una sentencia pública. Entonces hay que tener mucho cuidado, deben de hacer nuevas cosas como prevención, no salir simplemente al margen de la ley, lo que esté permitido, ¿sí? Como por ejemplo esta situación de la jurisprudencia que te dice que debes de certificar las fotos a partir de tener una fecha cierta. Perdónenme, se me hace una reverenda estupidez, pero sin embargo, pues lo está pidiendo así, está declarando así la Corte. Oye, ¿quieres que se te tome en consideración la fotografía? Dale fecha cierta. Señores, hay que hacerlo. ¿Y no sería mejor tener una sentencia pública de un juez civil, de un juez mercantil, de un juez laboral, de un juez, no lo sé, donde esos efectos que se tengan con los comprobantes o con los contratos, se les dé esa materialidad para tener certeza jurídica de lo que estamos haciendo? Por eso les digo, queridos amigos, hay nuevas cosas, nuevas formas de cómo poder contrarrestar esos efectos que quiere realizar la autoridad. Simplemente a las personas que están haciendo bien las operaciones, pues simplemente vamos a cuidar esos elementos de validez para que sus contratos, los anexos, lo que propongamos sea una buena decisión para el ejercicio 2026. No sé qué opinas, Javier, de lo que estamos comentando, pero al final, tú como contador, ¿qué nos puedes decir? Fíjate que el hecho de que se presuma que yo emito comprobantes falsos, CFDIs falsos, me lleva a lo que actualmente hacemos con el 69B. O sea, oye, en esta fracción que nos menciona Larisa, en la fracción 9, en la 10 nos dice, oye, me van a publicar en la lista actual, en la lista del 69B, que podemos pensar que siga siendo lista del 69B, y los que tienen comprobantes que yo emití tienen los 30 días para demostrar que sí recibieron los servicios o los productos, o de plano presentar complementarias. Esto actualmente ya lo tenemos en el Código Fiscal de la Federación, entonces nos lo están enviando ya directamente al Código Fiscal. De ahí el comprobante, de ahí el comentario de Freddy, donde dice, oye, pues ya para qué queremos el 69B si ya lo tenemos dentro de este 49 bis. Y aparte, Javier, algo también que es muy importante, queridos amigos, si nos va haciendo favor, Larisa, de abrir el artículo 1314 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, se te dice que cuando se inicia una facultad de comprobación, Javier, no obstante de que se te inicie esa facultad de comprobación, es un derecho que como tal lo marca la Constitución en esos derechos que tiene el contribuyente, en donde te dice que si se inicia una facultad de comprobación, tú tienes el derecho a autocorregirte sin necesidad de que tú le pidas permiso a la autoridad. Por eso es muy importante relacionar el código con la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, porque de alguna manera prevé estas situaciones. Y en muchas ocasiones nos ha tocado que cuando vamos a ver esas facultades de comprobación, dice el contribuyente, efectivamente me equivoqué, me voy a autocorregir. ¿Y sabes qué dice la autoridad? No puedes porque ya te inicié, ya lo descubrí, ya te inicié la facultad de comprobación. Momento, Calimán, momento, Goliat, sí eres fuerte, pero tienes que respetar lo que te dice esa Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, donde te establece textualmente que si te inician una facultad de comprobación, y ahí no te dice cuál, te inicia una facultad de comprobación, tienes el derecho a autocorregirte sin necesidad de que la autoridad te diga si puedes o no puedes. Es la fracción, es el artículo segundo, Freddy, de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Es la fracción 13ª, que me voy a permitir leerla, y señala: derecho a corregir su situación fiscal con motivo del ejercicio de las facultades de comprobación que lleven a cabo las autoridades fiscales. Es el artículo segundo de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, que a la letra dice: son derechos generales de los contribuyentes los siguientes. Y ahí se van a la fracción 13ª. Ley Federal.
Entonces, aquí muy bien lo señala Freddy, como a veces lo hacemos en algunos medios de defensa, ¿no? Y invocar, ¿no lo encuentras? Invocar los derechos de los A contribuyentes. ver, señores, está bien lo que dice Arisa en el artículo 2, pero quiero ser más preciso. Veamos lo que dice el artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. Para los efectos de lo dispuesto en la fracción 13 del artículo 2 de la presente ley, los contribuyentes tendrán derecho a autocorregir, a corregir su situación fiscal en las distintas contribuciones, objeto de la revisión, mediante la presentación de la declaración normal o complementaria que, en su caso, corresponde de conformidad con lo dispuesto en el Código Fiscal de la Federación. Los contribuyentes podrán corregir su situación fiscal. Ojo, señores, a partir del momento en que se dé inicio al ejercicio de las facultades de comprobación y hasta antes de que se les notifique la resolución que determine el monto de las contribuciones omitidas. Fíjense lo que dice una ley federal de los derechos del contribuyente. El ejercicio de este derecho no está sujeto a la autorización de la autoridad fiscal. Por eso es importante, queridos amigos, que esa ley, casi los contadores y los abogados en materia fiscal, debemos de tenerla así, en su totalidad, porque es lo que nos va a dar pauta a defender a una empresa. Es que no es que te tengo que pedir permiso, perdóname, está en una ley. Y aquí bien lo dice, el ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad fiscal. Y que aparte inicia cuando te notifican el inicio de tu facultad de comprobación y termina hasta que también te notifiquen la resolución, pero es que ya determine el monto de las contribuciones omitidas. Entonces los contribuyentes van a tener este plazo para poder autocorregirse. ¿Y saben qué es lo más triste que nos ha tocado a la práctica? Que cuando hemos ido a juicio de nulidad, los señores magistrados, que digo, merecen todo mi respeto porque se supone que son gente especializada, no entienden esto que marca el 14. Lo hemos ganado en colegiado, porque los magistrados, ¿sí?, hacen ese pronunciamiento a favor de la autoridad. ¿Y saben qué? Es triste que no estudien los magistrados un concepto donde decimos, si bien es cierto que la autoridad hizo facultades de comprobación, todo eso, nosotros con fundamento en el 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, solicitamos la autocorrección. Y se vuelan los señores magistrados que a lo mejor no sé si no estudian o no sé qué les pasa por la cabeza. Nos han dicho, no, efectivamente la autoridad tiene razón, porque te descubrió e inició. Oye, ¿ya leíste lo que te dice que no está sujeto a autorización de la autoridad? No tiene por qué darte una autorización. Es un derecho. Eso no lo entienden en las salas. Pero cuando te vas al colegiado o cuando presentábamos el amparo en el colegiado, efectivamente decían, tienes razón. Y a veces el hecho de que se te acepte o no se te acepte la corrección, porque al final va a determinar multas la autoridad. Ojo, es ahí donde precisamente están poniendo algunas personas nuevas en el tribunal, donde efectivamente quieren aumentar la recaudación, ya sea en tribunal, ya sea en recurso, ya sea en amparo, pero hay que ir previendo todas estas formas dentro de la facultad de comprobación mediante un escrito donde solicitemos de conformidad con el 1, con el 8 y con el 14 de la Constitución 1.8 y de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente el 14 y el 2, que de alguna manera son derechos de los contribuyentes. Entonces, todo este tema del 49, por eso yo les digo, este tema del 49 no solamente es el 49, ese procedimiento del 49, sino todo lo que va a su alrededor de ese 49 y cómo, queridos amigos, nosotros tenemos opciones y alternativas de que podemos argumentar, ¿sí?, y de que el contribuyente pueda hacer valer. ¿Por qué? Porque eso es lo que ustedes que nos están mirando, que nos están escuchando, quiero que se lleven siempre algo de un programa positivo, algún artículo, algún razonamiento, ¿sí?, alguna jurisprudencia, pero que les sirva y que además no la cuestionen, Javier, porque eso es bien importante. Anteriormente estábamos recibiendo, de verdad, muchas situaciones, pero como que llega diciembre y dicen, no pasa nada, ya viene enero, ¿no? No, ya ahorita en en diciembre, antes de dar los regalos,
pues regálenle al cliente alternativas de solución que se van a ocupar para el ejercicio fiscal, Javier. Muy bien, pues ya tenemos poco tiempo, pero valdrá la pena nuevamente espantarnos, ¿no? O sea, no le hagan caso a Larisa, sí está terrorífico esto. Fíjense, 49 bis, fracción 1, llegan y te dicen por qué presumen que emites CFDIs falsos. Te pueden suspender los sellos. En la fracción 2, domicilio o donde se realicen las actividades. Y aquí dice que se llevará a cabo en el domicilio fiscal, establecimientos, sucursales, locales, oficinas, bodegas, almacenes, puestos fijos y semifijos en la vía pública de los contribuyentes. Pueden llegar a sacar fotografías, audio y video. Peínense, cuando lleguen estos cuatos, peínense, por favor, o sea, porque van a sacar video, ¿no? Y entonces eso no pasa del Face, pero de todas maneras habrá que salir bien peinado. En el caso de que no localicen el edificio, van a tener 3 días, van a notificar por buzón tributario, se van a ir y en 3 días van a regresar nuevamente al domicilio fiscal. Ya, lo demás ya sabemos, los visitadores se deben identificar, la visita se levantará el acta en la que se harán constar qué onda, qué está pasando, los medios de prueba que ofrezca el contribuyente. Esto es importante, los medios de prueba hay que darlos en 5 días hábiles. O sea, si perdemos estos 5 días hábiles para darle pruebas a los visitadores, tendríamos un problema. Y aquí el tema es que esta auditoría o esta visita va a terminar en 24 días. O sea, en 24 días ya sabremos cómo termina esta historia. Oye, Javi, yo tengo una pregunta. Me surgió una duda cuando Freddy estaba hablando del artículo 2, fracción 13ª, y el artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente, y es si durante el ejercicio, ¿qué pasaría si durante el ejercicio de la facultad del 49 bis el contribuyente se autocorrige? Es un derecho que tiene establecido en ese artículo, porque aquí, si ustedes ven efectivamente el segundo párrafo, te dice que es a partir del momento en que se inició el ejercicio de las facultades de comprobación. Y esto te va a remitir al 42, que el 42 te habla expresamente de las facultades de comprobación. Y el 42 en el párrafo, en la fracción quinta, en donde te establece ya la nueva facultad de comprobación, como quiera que le llamen, está dentro del artículo 14 de la Ley Federal de los Derechos del Contribuyente. No es que quiera la autoridad, es un derecho que tiene, y además el ejercicio de este derecho no está sujeto a autorización de la autoridad, sino lo tiene que hacer necesariamente porque está establecido en la ley. Entonces yo creo, Javier, que te digo, más que espantarlos, nos ponemos a trabajar, nos ponemos a sus órdenes, y que cualquier duda, situación o alguna complejidad, con mucho gusto los podemos atender en nuestras redes sociales. Entonces ahí estamos, búsquenos, Freddy Estrada. Pero, queridos amigos, de verdad es muy bonito y es muy apasionante estos temas nuevos, ¿no? Que las autoridades se tardan un ejercicio para poder corregir todas estas situaciones maléficas que hacen los abogados fiscalistas. Entonces, porque así lo dijeron al reformar la ley de amparo, que son los malos, son los abusivos. No son abusivos, son abogados que efectivamente se dedican a estudiar. Técnicamente es una materia compleja, no es fácil de entender, pero cuando la entiendes, créeme que es una situación hermosa. El hecho que te guste, que te divierta, y que además sean antecedentes de conforme a jurisprudencias, pues ahí está. No se les olvide, porque creo que ya vamos a concluir. Esa jurisprudencia, si la vuelves a repetir, Javier, de verdad, tómenla mucho en consideración, les va a servir, les va a ayudar. A partir del 1 de enero va a ser algo muy contundente, en donde se pueden defender con ese argumento de esa jurisprudencia, queridos amigos. No sé, Javier, si alguna duda, preguntas, queridos amigos. Ya tenemos como 20 preguntas, yo creo que las cuales las vamos a resolver, se las mandamos a su correo, y con mucho gusto resolvemos todas estas dudas, queridos amigos. Bien, esta jurisprudencia tiene el registro digital 193750, es de la segunda sala
de la novena época y es de junio de 1999. El rubro. Dice, visita domiciliaria, la orden emitida para verificar el cumplimiento de las obligaciones en relación con la expedición de comprobantes fiscales debe precisar el periodo sujeto a revisión. El rubro, ¿dices cuál es el rubro? Tipo de jurisprudencia. Sí, el nombre, está bien. Ajá. Es ese. Ok, sí. Sí, no hay nada que diga rubro aquí de veritas. Y fue una contradicción de tesis. Entonces, queridos amigos, inclusive, si alguien gusta, se la podemos mandar con mucho gusto y hay que analizarla detalladamente. Y bueno, es un elemento de defensa que podemos utilizar y la historia no se equivoca. Como dice su amigo Freddy Estrada, la historia no se equivoca y se vuelve a repetir. Y si no se aprende de la historia, entonces estamos jodidos, queridos amigos. Por eso hay que seguir estudiando día a día, constantemente prepararnos y llegar a esa superación en donde podemos darle esa certeza jurídica a nuestros contribuyentes, a nuestros queridos amigos. Y es un gusto estar nuevamente en otro programa, Javier. Creo que ya vamos a cumplir el año. La verdad es que vamos a celebrar. Vamos a regalar asesorías gratis y de verdad sería un placer convivir con ustedes, queridos amigos. Mándenos un correo, porque sería importante empezar en enero con algo lindo y por qué no hacerlo de esa manera estudiando nuestras reformas fiscales. Sí, es un tema, yo sí creo que vamos a tener que estarnos espantando ahora que en la resolución miscelánea ya no aparezcan estas reglas donde nos dicen que tenemos 30 días para autocorregirnos y no van a salir porque ya están en este nuevo artículo y entonces tendremos que entender esto. Ya dejaron de estar en resolución miscelánea y se están incorporando a código. Ok, Javi, pues creo que ya es todo. Yo antes de irnos y despedirnos me gustaría mandar un saludo al licenciado Arturo Pastrana. Dice que es nuestro fan número 1. El día de hoy no está haciendo preguntas, pero bueno, dice que es nuestro fan. Y también un saludo al licenciado Mauricio Navarrete, que nos ve todos los miércoles a las 3:30 de la tarde. Saludos, licenciado. Igualmente para el estado de Veracruz, allá con la licenciada Elizabeth, por allá tenemos también contacto. La verdad es gustazo a todos nuestros amigos que nos hacen favor de escribirnos y escucharnos. Estamos a sus órdenes. Vale. Un saludo a mi jefa que también me ve, no siempre, pero también me ve. Un abrazo, queridos amigos. Nos vemos. Saludos en la próxima.